Bienvenidos a nuestro estudio Levantándonos Nuevamente y la Oposición Espiritual. La base escritural para esta enseñanza se encuentra en el libro de Esdras del capítulo 4. Les hago la siguiente pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando se oponen a nuestra manera de pensar? Tal vez escuchamos, hacemos como si no pasara nada, o también nos enojamos. Hoy veremos la reacción del pueblo de Israel frente a aquellos que ya poblaban la tierra de Judá. Estos eran parte de las personas que quedaron de las invasiones asirias, con cultos sincretistas, es decir, adoraban a Dios y otros dioses en el mismo culto. Se habían casado con mujeres paganas y querían que el pueblo que regresó para reconstruir el templo participara de lo mismo. En primer lugar, hablando de la oposición, diremos que existe esta oposición espiritual que se manifiesta por medio del mundo y la carne. Leamos Esdras capítulo 4, los versículos del 1 al 2. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Los enemigos del pueblo de Israel querían estar cerca de la construcción del nuevo templo, pero con la mala intención de obstaculizar la vida espiritual del pueblo de Dios. Al final, dejarían ver que ellos no querían colaborar, deseaban parar la obra de reconstrucción. Cuando llegamos a conocer a Cristo Jesús, debemos entender que hay dos realidades que se oponen a nuestra relación con Dios: el mundo y nuestra propia maldad. Estos muchas veces nos engañan con buenas intenciones, placer temporal o tolerancia confundida con amor. Esto entre otras circunstancias. El mundo es todo el sistema de maldad que ha sido establecido para oponerse a Cristo Jesús. El mundo nos atrae e intenta seducirnos a través del deseo de poseer lo que agrada a los ojos, las malas intenciones de nuestra propia naturaleza y el orgullo de las riquezas. Leamos juntos 1 de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué cosas podemos darnos cuenta, según el versículo 17, que son pasajeras y que nos quieren alejar de Dios? ¿Cómo podemos seguir en el mundo pero guardarnos del mal? Diremos también que nuestra carne tiene que ver con el pecado que mora en nosotros. La tentación nace en nuestro corazón debido a la concupiscencia o maldad interior. Si alimentamos esa maldad con más pensamientos malos, prácticas o malos hábitos, entonces estaremos propensos a caer. Leamos Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué significan las palabras del Señor en relación a nuestros pensamientos? Les voy a dejar estos versículos para que los podamos pensar y los podamos auscultar y ver qué hacer con nuestras tentaciones y con nuestros pensamientos. Dice así: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En segundo lugar, diremos que la oposición se la combate diciendo no al yugo desigual. Leamos Esdras 4:3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron:
no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persa. El Señor nos advierte de no hacer yugo desigual. Esto significa que no tengamos compañerismo con los principios del mundo. No podemos comulgar con las formas de ser o fines que están fuera de la palabra de Dios. Cuando se usa la palabra yugo, significa caminar con un mismo objetivo. No podemos caminar juntos con el mundo, pues la comunión o acuerdo con el mundo nos separa de nuestro amado Señor. Leamos 2 Corintios 6 del 14 al 18. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿En qué áreas de tu vida piensas que debes separarte del mundo, o de maneras de pensar que no van de acuerdo a la voluntad de Dios? En tercer lugar, la oposición espiritual se manifiesta con intimidación. Leamos Esdras 4:4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Los samaritanos y parte del pueblo persa que habitaban en Jerusalén intimidaron a los judíos que habían regresado, que querían reconstruir. Los amenazaban con expulsarlos, les decían que no podrían edificar y que serían acusados de rebeldes. Hicieron que la obra parara por 15 años. Hermanos, debemos estar confiados que cuando vivimos haciendo la voluntad de Dios y procuramos agradarle en todo, entonces el miedo retrocede. La manera de no sentir temor frente a la oposición del mundo o frente a los problemas es obedecer al Señor, teniendo la esperanza que Él tiene la última palabra. Leamos 1 Juan 4, del 17 al 19. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, el día final. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el mundo, o en el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí consigo el castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El miedo puede ser parte de nuestra vida, de hecho lo es. Pero cuando este miedo paraliza nuestras relaciones o nos hace pensar de manera negativa constantemente, es necesario que se lo entreguemos al Señor. Recordemos que Él vino para librarnos de las cadenas del temor, del pecado, la duda, los malos pensamientos o recuerdos dolorosos. Leamos juntos Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Recuerda entregarle al Señor cualquier cosa que pueda estar afectando tu corazón. Él es soberano y poderoso y puede sanar tu alma. ¿Tienes algún testimonio de cómo el Señor ha sanado tu corazón del temor, duda o falta de perdón? En cuarto lugar, diremos que la oposición espiritual se manifiesta con verdades a medias o mentiras. Leamos Esdras, el capítulo 4 y el versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar
sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. La mentira produce inseguridad, ofende a Dios y nos hace vivir con una carga de temor e hipocresía por estar ocultando algo. Solo el que vive en la verdad es libre para actuar, es libre del pecado y no tiene la sensación de estar siendo condenado u observado. Leamos juntos el pasaje de la libertad que da la verdad de Jesucristo en Juan 8, los versículos del 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Cuáles son las verdades a medias que el mundo expresa en relación al matrimonio, la libertad o el dinero? Comparte en tu grupo esta pregunta. Quiero hacer un repaso de lo que hemos visto el día de hoy. En primer lugar, existe una oposición espiritual que se manifiesta por medio del mundo y la carne. En segundo lugar, la oposición se la combate diciendo no al yugo desigual. En tercer lugar, la oposición espiritual se manifiesta con intimidación. Y en cuarto lugar, la oposición espiritual se manifiesta con verdades a medias o mentiras. Que Dios te bendiga.